Bienvenidos a nuestra lección juvenil para esta semana titulada En Camino a Casa. Ya llegamos al estudio número 6 y en esta ocasión vamos a centrarnos en una historia muy apasionante como lo han sido todas las anteriores. Así que bueno, bienvenidos. Steven nos va a leer el texto clave que lo encontramos en Esdras capítulo 7 versículo 10. Steven, cuéntanos qué dice y bienvenido nuevamente a esta lección juvenil. Muchas gracias, David. Bueno, el texto para esta lección es el siguiente, Esdras 7:10, que nos dice: porque Esdras había aplicado a su corazón a inquirir la ley del Señor, a cumplirla y a enseñar a Israel sus estatutos y normas. Muchas gracias, Steven. Bueno, en esta lección vamos a hablar de Esdras, como han podido observar en lo que es el título y el texto clave. En la sección de Más Luz nos encontramos con una descripción un poco corta de lo que va a ser Explícate con la historia y la parte central que Sebastián nos va a tener, y nos habla que Esdras había sido nacido de los descendientes de Aarón, por ende recibió una preparación en sacerdotal, se familiarizó con escritos importantes, con las ciencias, astrología, sabios, reinos. Entonces tenía, digamos, una formación académica, podemos decirlo de esa forma. Pero había algo importante en esta sección o en esta historia de Esdras, que él no estaba satisfecho con su vida espiritual. Nos lo dice allí en la sección de Más Luz, Profetas y Reyes, capítulo 50, página 408. Ahora vamos a ver entonces qué nos dice la sección de Identifícate con la historia, que nos va a hablar ya puntualmente sobre Esdras, y Sebastián allí nos va a ayudar sobre de qué nos trata esta historia y quién era Esdras o cuál es el punto central. Bien, entonces la historia inicialmente nos ubica a nosotros en el reinado de Artajerjes. Cuando Artajerjes, rey de Persia, comienza a reinar en ese territorio, también se levantó un hombre llamado Esdras. Esdras, como David ya lo dijo, pues era descendiente directo de la línea de Aarón, es decir, tenía una línea sacerdotal. Sin embargo, por las circunstancias, pues no ejercía el sacerdocio, porque ellos estaban fuera de su ciudad, de su país. Bien. Y resulta que nos habla de Esdras con una cualidad específica. Nos dice: este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor, Dios de Israel, había dado por medio de Moisés, y contaba con la ayuda del Señor. Así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él le pidió. Entonces, una de las características de Esdras es que Esdras tenía una gran capacitación, es decir, era un estudioso de la ley de Dios. Al mismo tiempo, entonces, Esdras regresó a Israel, regresó a Jerusalén después de muchísimos años de ellos estar allá exiliados, en primer lugar por Babilonia, regresó a Jerusalén. ¿Y con quién regresó? Dice que regresó con sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y mucha gente más. Luego entonces, dice que Esdras, contando con la bondadosa ayuda de Dios, regresó de Babilonia el día primero del mes primero del 7º año del reinado de Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto, día primero de ese mismo año. Esdras tenía el firme propósito, según nos dice el libro de Esdras, de estudiar y poner en práctica la ley del Señor y enseñar a los israelitas leyes y decretos. Entonces, esa era una de las dos partes centrales. Primero, el carácter de Esdras. Segundo, que el rey le concedió todo lo que él pidió. Y tercero, que Esdras pudo volver en poco tiempo y volvió con mucha gente. Luego de eso, se habla de una carta que el rey le escribió a Esdras. Es decir, Esdras era un personaje importante dentro del reinado de Artajerjes, porque no a cualquier persona el rey le manda una carta, le escribe una carta. ¿Y qué decía la carta? Decía: he ordenado que todo israelita que se encuentre en mi reino y que quiera irse para Jerusalén, que se vaya. Es decir, no iba a retener a ningún israelita, todos podían ir nuevamente a Jerusalén. Porque el rey y sus 7 consejeros te envían a estudiar la situación de Judá y Jerusalén conforme a la ley de Dios que tienes en tu mano. Al mismo tiempo, lleva contigo plata y oro, lo que necesites. Y
sus consejeros se ofrecen voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. Y toda la plata y oro que puedas conseguir de la provincia de Babilonia, más los donativos que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan voluntarios para el templo de Dios en Jerusalén. Es decir, Artajerjes no solamente le dio la libertad, sino que le dio recursos y le dio permiso para que adorara a Dios, al Dios verdadero, y para que reconstruyeran el templo. Y luego le dice, pues con ese dinero compre becerros, corderos, carneros, para que hagan sacrificio, al oro y la plata que les sobre, hagan como ustedes vean que necesitan, todo háganlo para adorar. Cualquier cosa, termina la carta, cualquier otra cosa que debas proporcionar para el templo de tu Dios, puedes conseguirla en los almacenes reales. ¿Qué tal uno estar en esa situación? Tenía todo. Muy bien, Sebastián, gracias por esa parte de esa lección. Es muy importante. Yo creo que en una situación así, que venga y le diga a uno el pastor, vea, haga lo que quiera, que hay dinero. Vea, haga una iglesia de 3 pisos con una cancha deportiva. Cuando, digamos, en este mundo actual, si hay la posibilidad de tener muchos recursos económicos, uno podría hacer muchas cosas, fundaciones, quizás hospitales, bueno, muchas cosas se podrían hacer, y más si tenía el apoyo del rey, es como tener el apoyo de un fondo monetario del Estado ilimitado, por así decirlo. Bueno, en la sesión de ¿qué opinas, Steven? Nos viene hablando un poco sobre estar lejos. No sé si en algún momento has estado lejos de casa, puede que sí, puede que no, por mucho tiempo, de pronto Sebastián un poquito más, también la pregunta para él. ¿Cómo te sientes después de haber estado lejos mucho tiempo y regresar? ¿Te sientes bien, a gusto? Si te ha pasado, ¿no? ¿O cómo te puedes imaginar en una situación así? Bueno, personalmente no he tenido la experiencia, nunca he estado lejos de casa. Pero me imagino que no es lo mismo estar lejos que estar en casa, ¿cierto? Estar con la familia, con las personas que uno está ahí. Pero diría yo que estando lejos es cuando aprende uno como a valorar lo que verdaderamente se encuentra en casa. Pues el valor está en casa y lo que está y también, además de estar lejos, el carácter que la forma una como persona y la responsabilidad que le da a uno. Exactamente, Steven dijo algo muy importante, Sebas. A veces uno valora mucho las cosas cuando está lejos, ¿no? A veces en la casa cuando tiene todo, pues de pronto no se valora mucho, ya que tú has estado lejos de casa, de hecho estás visitando en este momento a la familia. ¿Cómo te sientes cuando estás y dices, después de 6, 7 meses voy para mi casa? ¿Qué sentimiento te trae eso? Sí, la verdad es muy satisfactorio encontrarse nuevamente con lo que uno ama y con lo que uno se ha aferrado por mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que esa satisfacción hace, como dice Steven, que uno valore más esa presencia o esos momentos con las otras personas. Y yo creo que era la misma situación de los israelitas. Es decir, muchas décadas ellos estuvieron fuera. Y es más, les quitaron todo, las casas quemadas, destruidas, el templo, los utensilios robados, todo. Ellos quedaron sin nada. Eso me hace recordar algo así como cuando sucedieron los holocaustos nazis en la Segunda Guerra Mundial, que la gente lo perdía todo y cuando regresaban de nuevo tenían que rehacer otra vez su vida. Y yo creo que esa fue la situación de los... Venezuela, un caso más actual. Más actualizado, sí, o los refugiados de Europa y ese tipo de gente. Entonces, después de esas situaciones yo creo que después de regresar al lugar donde yo perdí todo, se debe sentir una nostalgia por no encontrar lo mismo, pero al mismo tiempo una motivación por reconstruirlo. Y yo creo que esa era la motivación de ellos. Y más con el apoyo del rey, había una motivación extra. Claro. Yo creo que, miren, esta historia de Esdras nos enseña que la confianza que el rey puso en él es porque él debería demostrar un carácter muy firme, ¿no? En sus cosas, en sus creencias, en sus principios. A partir de esto vienen 2 preguntas, una para Sebas y una para Steven. Sebas, ¿qué clase de carácter nosotros debemos tener para que los demás confíen en mí? ¿Qué carácter debemos tener? Y Steven, ve pensando en esta pregunta, en esta respuesta. ¿Podrías llegar a ser una persona dedicada a las Escrituras y a seguir la voluntad de Dios? ¿Tú crees que podríamos seguir la voluntad de Dios y cómo? Sebas, entonces, ¿qué carácter debemos tener para que los demás confíen en nosotros? Bien, yo creo que tomándonos pues de la historia de Esdras, Esdras se notaba muchísimo que era una persona muy dedicada a aprender, a estudiar. Y el mismo rey en la carta le escribe y le da vía libre para que él vaya, investigue y lo que necesite. Yo creo que una persona preparada pues académicamente es un punto a favor.
una persona que se preocupe por prepararse, pero al mismo tiempo la preparación no es suficiente, sino que una persona que demuestre cualidades de liderazgo, porque el rey no le iba a soltar dinero si no le mostraba cualidades de liderazgo. Entonces es otro punto. Y otro punto más, una persona que inspire confianza. Es decir, que sea diligente en su trabajo, que se demuestre honrada, honesta. Es una persona a la que fácilmente un rey o un grande le dará su parte. Exacto, muy bien. Y Steven, recuerda, ¿podríamos nosotros llegar a ser una persona que podamos seguir la voluntad de Dios? ¿Podemos hacerlo o no? Bueno, lo que nos proponemos lo podemos, ¿cierto? Todos nosotros lo podemos. Yo creo que un gran ejemplo fue Jesús, que lo pudo todo cuando Dios le dio por nosotros en la cruz, ¿cierto? Entonces, si siendo nosotros humanos, Jesús también era un humano estando aquí en la tierra. Entonces yo creo que sí podemos. Sí podemos, es luchar y estar siempre perseverando, pero sí podemos estar con la voluntad de Jesús. Muy bien, tienes toda la razón, Steve. Un punto muy importante. Tenemos nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Bueno, y yo creo que la vida de Esdras nos da un claro ejemplo de cómo debe ser o cómo debería ser esa parte de nuestra relación con Dios también. Suponemos que los israelitas en algún momento se sintieron agradecidos y muy contentos de haber estado allí de nuevo en casa. Hay una frase muy importante que me gusta de la sección de puntos de vista, que dice lo siguiente: siempre existe el peligro de que hagamos el trabajo por el solo hecho de trabajar. Es una rutina, nos levantamos, vamos a hacer un trabajo y ya. Es en este sentido que se manifiesta el respeto, el amor y la devoción. Lo hacemos para Dios, quizás para Cristo, y por eso procuramos hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, digamos que lo que nosotros hacemos no simplemente es por cumplir en algo, digamos si es algo de la iglesia, un departamento, como que lo tengo que hacer. Debe haber algo más allá, algo que nos refleje un amor al Señor. Y allá abajo termina diciendo, de pronto ustedes lo han escuchado, el amor es una decisión y no una emoción. ¿Qué pasaría, Sebas, si servimos a Dios por emociones, por ejemplo? Entonces tendríamos un servicio muy variable, porque nuestras emociones siempre están variando, siempre son fluctuantes. Y desafortunadamente hay muchas personas que viven su vida cristiana, su relación con Dios, de acuerdo a sus emociones. Es decir, si se sienten destruidas, destrozadas, entonces hay una forma de acercarse a Dios. Si se sienten contentos, eufóricos, se acercan de otra forma y moldean a Dios a partir de sus emociones y no permiten, al contrario, que sea Dios quien trabaje en sus emociones. Entonces, las emociones influyen y no debemos permitir que ellas sean la base de nuestra relación con Dios o de nuestras relaciones humanas. Debemos permitir más bien que Dios nos regale un equilibrio emocional. Así entonces vamos a poder trabajar por amor verdadero y no simplemente por sensaciones. Así es. Allí hay unas preguntas en la sección de aplícalo en tu vida, algo muy, muy personal. Ya cada uno de nosotros lo podemos aplicar y ustedes también ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cumplimos con la voluntad de Dios? Lógicamente eso es algo que uno no va a ir así, aquí no, yo sí lo hago tales cosas. Son preguntas muy personales que ustedes lo pueden allí también resolver. ¿Será que nos importa o al Señor le importa lo que nosotros hacemos, o simplemente hay unos estamentos que salen así y ya entonces es lo que hay que seguir? Tenemos grandes ejemplos en muchas historias de la Biblia de cuales han hecho la voluntad de Dios y han fallado también. David, por ejemplo, es un relato muy claro de fallar con cosas tremendas. Uno dice cómo una persona así, dice la Biblia que tuvo el corazón conforme a Dios, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, definitivamente un arrepentimiento de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida nos puede llevar a un nivel de ese calibre. Vamos a terminar la lección juvenil con una pregunta para ambos. Empezamos con Steven. ¿Tú crees, Steven, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de Esdras, que es un personaje que el Señor utilizó, ¿tú crees que el Señor tiene un plan para ti, o crees que nuestra vida está aquí simplemente nacer, quizás tener una pareja, hijos, morir, o crees que hay un propósito para cada persona? No, David, sí, yo sí creo que Dios tiene un plan para nosotros. Para cada uno tiene un plan, ¿cierto? De hecho, desde el momento mismo en que nacemos, yo creo que ya Dios tiene definido eso, ¿cierto? Dios tiene definido en qué momento vamos a perder la vida. Él tiene definido todo eso para cada y cada una de nosotras personas, y lo que
Lo que yo pienso que Él siempre está esperando es que estemos con Él, que entreguemos la vida a Él y que por medio de la oración Él nos pueda ir mostrando cuál es ese propósito que tenemos, que Él tiene para con nosotros. Exactamente. Mira, cuando nosotros tenemos tareas difíciles, digamos, en nuestro trabajo, por ejemplo, en lo que nos dedicamos, ejemplo, tenemos que llenar muchísimos, en mi caso, muchísimos diarios de campo de trabajo en el colegio, entonces me atrasé y tengo 50, por ejemplo. Allí dice, ¿qué haces cuando tienes una tarea difícil? Quizás tienes que entregar muchos libros en la iglesia, repartirlos, organizarlos, y tú llegas a la oficina y ves libros por todo lado y ves eso muy complicado. ¿Cómo ves esa situación así? En las tareas difíciles, ¿no? Hablando de lo de esas también, ¿cómo podemos nosotros invitar a Dios para que integre nuestro equipo de trabajo? Sí, yo creo que hay muchos momentos en que uno se enfrenta a cuestiones difíciles, ¿no? Un trabajo en la universidad o el trabajo mismo cuando se está muy atareado. Sin embargo, yo creo mucho en un refrán que dice que a Dios orando y con el mazo dando. Es decir, siempre debemos poner nuestras acciones confiando en el Señor, pero no descansar o no parar hasta alcanzarlas. Y yo creo que eso fue lo que hizo Esdras. Yo no me imagino cuántas noches se trasnochó, o yo no me imagino cuántos días dedicó para que ese fuera el resultado. Entonces es el trabajo diligente. Así es, tienes toda la razón. Entonces, ya para finalizar ahora, ¿cómo podemos nosotros ser un líder como Esdras? Estoy pensando, te voy a poner difícil, 5 puntos para consejos de alguien que nos esté viendo y para nosotros, claro está, 5 puntos de cómo podemos llegar a ser, no como Esdras, digamos, porque pues una persona que también cometió errores, debemos imitar siempre solo a Jesús, pero hacer un líder como Esdras, digamos, tener esa devoción, o mejor, ¿cómo podemos lograrlo hacer? Y Steven, finalicemos con una pregunta para ti, también muy puntual de la lección como tal. ¿Qué podemos nosotros hacer para motivar a las demás personas, digamos, a un mensaje como este, de entregar nuestra vida al Señor? Bueno, yo creo que lo primero está en nosotros mismos, ¿cierto? Primero, cuando nosotros ya hagamos entregado la vida a Jesús, cuando nuestra propia personalidad, trata de esas personas, haya cambiado, es el momento, porque muchas veces dicen, no, yo asisto a la iglesia, ¿cierto? Pero si las personas no ven en nosotros como esa armonía, como ese cristianismo, pues las personas, no, esta persona es de la iglesia, pero entonces, ¿por qué es así? Entonces de eso se explican mucho. Entonces, primero nosotros ser una persona no perfecta, pero ir siempre muy de la mano de la rectitud y mostrar como ese cristianismo y ese carisma con las personas. Ya de este modo, de las personas lo apuntará uno como un ejemplo, esta persona de la iglesia, es una buena persona, quisiera ser yo también así, ¿cierto? Y es algo muy importante, el testimonio. Yo creo que Esdras decía algo y se reflejaba en sí mismo que lo cumplía, lo hacía, y es muy importante. Seba, entonces 5 puntos así de manera general de cómo nosotros podemos llegar a ser líderes con esa confianza y ese nivel de Esdras. Bien, pues llegar a ese nivel debe ser algo que sea el resultado de un trabajo arduo. Sin embargo, hay varias cosas que ya hemos dicho en la lección. Uno, recordemos, claro. Esdras confió en una promesa, porque ya había una promesa de Dios de que los iba a liberar, y la confianza en la promesa fue una base. Es decir, debemos confiar en las promesas de Dios que nos utiliza como instrumentos. Segundo, Esdras no se conformó a la promesa, Esdras se preparó, es decir, hubo una capacitación constante, se convirtió en un estudioso de la ley de Dios. Entonces, si nosotros queremos alcanzar no digamos un puesto de liderazgo, sino un nivel delante tal vez de la sociedad, de que nosotros podamos desarrollar nuestra misión y nuestro ministerio, debemos prepararnos. En cualquier campo, la medicina, la psicología, la teología, en cualquier campo nosotros debemos prepararnos. Una tercera cualidad de Esdras, que fue lo que le abrió las puertas, fue la confianza que le inspiró al rey. Es decir, la integridad. La integridad, me imagino yo, que fue esa cualidad que le permitió a él abrir esas puertas ante el rey Artajerjes. La cuarta, la diligencia. Es decir, una vez se le abrieron las puertas, él no dejó de trabajar y caminó por el tiempo que caminó para ir hasta Jerusalén y nunca descansó hasta el día de su muerte. Y quinto y último es la consagración, la confianza en Dios. Yo creo que sin eso, pues,
lo que se logra en vano. Entonces, ese punto también es importante para que podamos desarrollar nuestros potenciales y nuestros dones y talentos. Dijiste cosas muy importantes y yo creo que ustedes allí que nos están viendo en esta lección podemos y nosotros también aferrarnos a esos puntos, aferrarnos a las promesas, como decía Sebastián, y podemos llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hemos llegado al final de la lección 6 y tenemos un título, les voy a hacer el abrebocas para la próxima lección: Nehemías el rodillólogo. Imagínate ese nombre, no dicen rodillólogo, yo creo que no, ustedes van pensando de pronto ese era el experto en orar, supongo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice con Nehemías el rodillólogo la próxima semana. Por el momento recuerden compartir nuestra lección juvenil y suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Dios les bendiga.